encuentro con el arqueólogo William Mesh. Bueno, fue una conferencia de introducción al estudio de los códices mayas. Básicamente los códices mayas son los libros de los antiguos mayas. Abordamos cómo nos acercamos al estudio de esta fuente, una de las pocas fuentes prehispánicas que tenemos en ese formato, también abordamos un poco de lo que es la escritura jeroglífica maya, lo que es el estudio, la epigrafía de la escritura y de la iconografía del arte maya de manera general. Bueno, básicamente se han hecho estudios de los códices desde 1780, 1800, 1900. Hay que aclarar que en un principio los estudios eran solamente de reproducciones de fotografías de los códices o de dibujos. Ya después, a principios del siglo pasado, se empezó a estudiar el sistema calendárico, el sistema de escritura jeroglífica. Ahora bien, entre las fuentes que nosotros estudiamos hay diccionarios coloniales y actuales, hay crónicas de soldados y de frailes, y están los estudios de los académicos modernos, vaya. Entre los estudios de los académicos modernos, muchos se pueden encontrar en internet. Por ejemplo, yo recomiendo siempre la página Mesoweb, que es una de las que publicó primero, hace unos 5 o 10 años, un estudio sobre el códice Grolier con las fotografías y con el estudio actualizado que dio a conocer que sí era un códice original. Entre las revistas está la revista Arqueología Mexicana, que en el 2016 publicó un estudio completo muy extenso del códice Dresde, por ejemplo, y hay una tesis de la Universidad de Bratislava sobre el códice París, pero esta está en inglés. Sin embargo, otras instituciones como la Universidad Mesoamericana de Guatemala, por ejemplo, publicó un tomo del códice Madrid en español, que está bastante completo y está en internet. Entonces tenemos que auxiliarnos tanto de escritos, digamos, coloniales, de frailes, como de académicos, y de todo lo que tenemos en físico y en internet por digital, que también nos está ayudando mucho. La página de Lina, por ejemplo, también tiene un apartado del códice Dresde, por ejemplo. Y como esta es una feria de la lectura, pues podemos leer no solo en el alfabeto latino, también podemos aprender a leer en este sistema de escritura jeroglífica que consta de silabogramas y logogramas. Es completamente diferente al alfabeto, pero nos enriquece más como cultura. Vaya, es bastante interesante que no solo leamos con un sistema de escritura, sino con 2 o con más incluso. Muchísimas gracias, William.